Bien, hoy día vamos a hacer el resumen de la clase que es movimiento circular, ¿no? Para eso vamos a recordar algunos conceptos de lo que sería este movimiento. Primero que nada, que como su nombre lo indica, esto da vueltas en un círculo, ¿no? Y la característica de un círculo es que tiene radio constante respecto a lo que sería un punto de referencia, ¿no? De ahí nosotros tenemos tres variables, además de radio, que podríamos tomar, ¿no? Una sería el desplazamiento angular, que es medido desde un lugar, un ángulo, ¿no? Justamente el desplazamiento, la misma idea que lo que tendríamos en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? La diferencia entre dos puntos en esta trayectoria. El cambio de esto en el tiempo, que sería la velocidad angular, y el cambio de esta velocidad angular en el tiempo, que sería la aceleración angular, ¿no? Todos estos son vectores que se van a regir directamente por la ley de la mano derecha, ¿no? Donde nosotros podríamos, por ejemplo, en este caso, haciendo una circular que nos va a decir que está saliendo de la pantalla, por ejemplo, los vectorcitos, ¿no? Y en el otro sentido, que si estuviéramos girando hacia el otro lado, entonces sería entrando hacia la pantalla, ¿no? Entonces ahí tendríamos, repito una vez más, lo que sería el desplazamiento, la velocidad y la aceleración angular en este tipo de movimiento. Ahora, el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante, ¿no? Y la aceleración es cero. Entonces, nos quedaría directamente con una analogía de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento inicial más la velocidad por tiempo. Si estamos tomando en cuenta como este ángulo inicial cero, tendríamos que el ángulo va a ser velocidad angular por tiempo, simplemente, ¿no? Esto debido a que esto sería constante, ¿no? Recordemos, el área bajo la curva, en este caso es una simple recta. Velocidad angular versus tiempo va a ser el desplazamiento. En el caso del movimiento circular uniformemente variado, lo que va a tenerse es una aceleración angular constante. Entonces, nuestro alfa es constante, por lo tanto, la velocidad en cualquier momento va a ser una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la gráfica esta, vamos a mantener lo anterior, es decir, velocidad inicial por el tiempo. Y este triangulito nos daría lo que sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, si reemplazamos este tiempo aquí, nosotros podríamos obtener esta otra ecuación, ¿no? Velocidad en cualquier momento va a ser igual a velocidad inicial en cualquier momento, tomamos al cuadrado, más dos veces a la aceleración por tiempo, que sale prácticamente la misma idea en lo que es el desplazamiento, en lo que es movimientos rectilíneo uniforme. Si ustedes han chequeado anteriormente en los videos previos, ¿no? Lo que es el arco, ¿no? Que sería este desplazamiento que tendríamos desde la referencia hasta el momento donde está directamente nuestro móvil, pues estaría dado por geometría en la multiplicación de lo que sería el ángulo este de desplazamiento por el radio. De una manera similar tendríamos lo que sería la velocidad tangencial y la aceleración tangencial, ¿no? Se llaman así justamente porque están tangentes al desplazamiento de este, ¿no? Entonces, con multiplicar el radio por una de las velocidades, pues vamos a tener la velocidad tangencial, ¿no? Lo mismo en el caso de la aceleración tangencial. Si multiplicamos por la aceleración angular, pues la aceleración tangencial va a ser, ¿no? Dada. En este caso tendríamos, por ejemplo, lo que sería la relación de el movimiento circular uniforme, que va a ser desplazamiento angular más velocidad tangencial por el tiempo. Uniforme variante variado, ¿no? Velocidad tangencial inicial por el tiempo más un medio de aceleración tangencial tiempo cuadrado, obviamente tomando un desplazamiento inicial cero. Y finalmente tendríamos la velocidad tangencial al cuadrado, va a ser igual a la velocidad tangencial inicial al cuadrado más 2 aceleración tiempo por desplazamiento angular. Prácticamente, si ustedes observan, son las mismas ecuaciones con variables cambiadas, tomando en cuenta lo que sería
este desplazamiento respecto a lo que sería el X, que entre comillas tomábamos antes, ¿no? Y eso puede hacer toda una conversión lineal. La aceleración centrípeta es la que nos va a hacer este cambio de dirección y sentido en la velocidad tangencial, ¿no? Por más que estamos hablando de un movimiento circular uniforme, ¿no? Aunque en el caso del MSU es constante, la dirección y sentido cambian, ¿no? Este efecto lo vamos a denominar aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta lo podemos demostrar que está dada por el radio multiplicando la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestro concepto de aceleración. Entonces vamos a ver unos cuantos ejercicios, ¿no? Tenemos un disco de radio de 1 metro, gira a razón de 10 revoluciones por minuto y con qué velocidad tangencial se desplaza la misma, ¿no? Entonces en este caso tomamos en cuenta, por ejemplo, ya no el radio, sino la mitad del radio, que es lo que nos dice el problema, y simplemente tomamos en cuenta lo que sería la definición, ¿no?, de la velocidad tangencial, ¿no? Con un pequeño factor de conversión extra, encontramos que sería 0,52 metros por segundo la velocidad tangencial en ese momento. Por otro lado, aquí en este otro ejercicio nos dicen, por ejemplo, con 4 incisos, que vamos a tener un tocadiscos con una frecuencia de 45 revoluciones por minuto, y en un instante se desconecta y tarda en pararse 1 minuto, ¿no? Calcular redondeando a 2 decimales la velocidad angular inicial del disco en el sistema internacional, el módulo de aceleración angular, el módulo a los 30 segundos y las vueltas que da el disco antes de pararse, ¿no? Para el primer caso, simplemente un factor de conversión para tener lo que sería radianes por segundo. Para ello, convertir minutos en segundos y radianes, o por una revolución en radianes. En el caso de la aceleración angular, tendríamos justamente de la ecuación que hemos checado anteriormente, despejamos la aceleración angular y reemplazamos. Notemos que la velocidad final es 0, por lo tanto, estamos desacelerando y de ahí sale justamente el signo negativo. A los 30 segundos, bueno, tomamos en cuenta justamente la aceleración angular por el tiempo, tomando en cuenta los 30 segundos, ¿no? Lo demás es simplemente reemplazar datos y tendremos 3pi cuartos de la aceleración, ¿no? Para este otro caso, nosotros tomaríamos lo que sería como nos dicen, hasta que se pare, la velocidad final va a ser 0, ¿no? Y bueno, el tiempo, como nos dijeron anteriormente, es 1 minuto. Por lo tanto, reemplazamos esos datos en la ecuación que ya habíamos visto anteriormente. Esta velocidad inicial ya hemos encontrado. También lo que sería la aceleración angular, ¿no? Y bueno, entonces, reemplazando y convirtiendo a unidades del sistema internacional y posteriormente de radianes a vueltas, ¿no?, encontramos el ángulo de desplazamiento, ¿no? Es simplemente tomar en cuenta lo que serían las ecuaciones que hemos visto hace un par de instantes. En este caso dice una pérdida molar al reducir su velocidad angular desde 1600 hasta 900 revoluciones por minuto si gira 600 revoluciones. Nos piden calcular la aceleración de la piedra y el tiempo de esta disminución, ¿no? Entonces, en esta primera parte, calculando directamente en radianes y respectivamente en lo que sería radianes por segundo, encontramos directamente
al despejar de aquí la aceleración, los datos que hemos calculado, ¿no? Y tendríamos para el inciso A nuestra primera incógnita, que sería la aceleración angular, ¿no? Como nos piden el tiempo, entonces de aquí despejamos el tiempo y vamos a encontrar en este caso que son 28,75 segundos al reemplazar datos. Para el último inciso, tomamos en cuenta que continúa reduciéndose al mismo ritmo, entonces continuamos con la misma aceleración. Pero nos dice cuánto tiempo más, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y cuánto tiempo más, es decir, que es un tiempo después que vamos a medir. Entonces, nuestra velocidad inicial va a ser justamente la velocidad a la que estamos tomando en cuenta, es decir, ya no 1600, sino 900, ¿no? Que hemos dicho que era 94,25 radianes por segundo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a manejar directamente acá. La aceleración, la misma que hemos calculado. Y bueno, en este caso, la velocidad final, como es para detenerse, es 0. Entonces, ahí sería 1741,78 radianes, ¿no? Y lo mismo en el caso de el tiempo que queremos tomar en cuenta, ¿no? El tiempo. Igual, velocidad final menos velocidad inicial, con la de 900 radianes, que convertida sería 94,25 radianes por segundo. ¿Sí? En el caso del ventilador, que estamos mostrando en la figura, dice que gira a razón de 100 vueltas por segundo y su eje de 0,5 pulgadas se conecta a un engranaje de 1 pulgada y nos piden en qué tiempo se detendrá el ventilador si la aceleración angular del engranaje es una revolución por segundo cuadrado. En este caso, lo que hay que tomar en cuenta es que los dos, tanto el eje de engranaje como la aceleración tangencial del eje son iguales porque están conectadas entre sí, ¿no? En ese sentido, entonces, tenemos dos aceleraciones que al despejarlas vamos a tener la aceleración del eje, ¿no? Recordemos que el engranaje es dato, ¿no? Que es una revolución segundo cuadrado. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la velocidad angular del eje por el movimiento circular uniformemente variado, podemos despejar, como es al reposo, esto se vuelve 0, ¿no? Y el tiempo va a ser velocidad inicial del eje sobre aceleración del eje, ¿no? Pero esta nosotros la habíamos ya encontrado en razón de lo que sería la aceleración del engranaje, ¿no? Tomando en cuenta sus radios. Simplemente reemplazando datos, entonces encontraríamos que el tiempo en este caso son de 50 segundos. Por este otro problema dice que un robot hace girar una pelotita de golf desde el reposo con una aceleración angular de 5 radianes segundo cuadrado y un radio de 2 metros, perdón. Al cabo de 9,8 segundos, la pelotita es despedida con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal y nos piden calcular la distancia a la que llega la pelotita, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos, como es movimiento circular uniformemente variado, entonces tendríamos que la velocidad angular, como es desde el reposo, va a ser aceleración angular por el tiempo. Y tomando en cuenta las dos relaciones, vamos a tener que la velocidad de partida va a ser radio, aceleración por el tiempo, ¿no? Esto directamente lo sacamos de un tiro parabólico, la relación de la distancia máxima. Y esta velocidad que tenemos acá es esta velocidad de acá, ¿no? Entonces reemplazamos. Y una vez reemplazado, bueno, reemplazamos también datos, ¿no? Y en nuestro caso nos da 980 metros, ¿no?
Y otro ejercicio, en este caso del año 2009, en ese momento eran presenciales, ¿no? Y nos dice, el operador de un cañón antiaéreo dispara un misil con un ángulo θ y una velocidad v para derribar un avión que gira en movimiento circular uniforme con la misma velocidad v. En acción evasiva para confundir al enemigo. La colisión entre el misil y el avión debe darse solo cuando este último se encuentre justo en la parte superior de la trayectoria volando de cabeza, que es el punto ciego del piloto. Considere que el diámetro de giro por la posición del cañón respecto al avión es igual a la altura máxima del misil. Y ahí encontrar la altura máxima del misil y la velocidad angular del avión. Bueno, la primera sale directa, ¿no? Pero aquí lo estamos demostrando como cuál sería la altura máxima, tomando en cuenta lo que sería una velocidad en y igual a 0, ¿no? Y la altura máxima, entonces, vamos a tener que el tiempo va a estar dado, digamos, por el tiempo de vuelo. Y esto lo reemplazamos en lo que sería la fórmula de la altura, y ahí encontramos la altura máxima. Y bueno, va a ser simplemente velocidad inicial cuadrado, seno cuadrado de θ sobre 2g, ¿no? Ahora, en este caso tendríamos, como nos está dando velocidad θ, directamente podríamos encontrar que el radio va a ser la mitad de esto, ¿no? Y tomando en cuenta lo que sería el radio, podemos encontrar lo que sería la velocidad angular, ¿no? De donde en despeje directo tendríamos 4g, b sub 0, seno cuadrado de θ sub 0, que sería nuestro ángulo de disparo, ¿no? En este caso, θ nomás, ¿no? Tenemos que, en este caso, nuestra respuesta es algebraica, ¿no? Bien, eso sería entonces nuestro resumen de la clase de hoy día. Gracias por su asistencia.